Buenas tardes y bienvenidos a la iniciativa de capacitación en regulación sobre la teoría y práctica de la regulación, en el tema de introducción a la teoría y práctica de la regulación. Hoy tenemos una charla muy interesante sobre temas jurisdiccionales de la regulación y este es un tema que se está volviendo cada vez más importante. De hecho, en este momento, la reunión anual del Energy Bar Association o la Asociación de Energética está llevando una sesión que analiza estos temas jurisdiccionales. Entre aquí de nosotros estoy muy feliz de tener a Sweden, a Kelly con nosotros hoy. Ella Ah, es una de las autoridades principales en el tema que vamos a hablar hoy. Pero antes, permítanme presentarles un poco de información acerca de ella. Am, eh, Bienvenidos, primero que todo, a los que están con nosotros el día de hoy. Al final del seminario les proporcionaremos información sobre dónde pueden ver algunos de los videos anteriores y también para que sepan que cuando se registren en la iniciativa de capacitación regulatoria, el enlace que obtendrán es el enlace que se utilizará durante todo el curso. Enviaremos recordatorios periódicamente, pero ese es el link que van a utilizar, es solamente uno. Ahora bien, durante el curso de la conversación el día de hoy, por favor, sientan la libertad de enviar sus preguntas, pues tendremos una sesión de preguntas y respuestas al final que ayudarán a aclarar durante el curso. Me gustaría presentarles a Sweden Kelly. Ella es una de las abogadas y reguladoras muy innovadoras en el campo de la energía. Fue profesora de Derecho en la Universidad de Nuevo México durante 15 años antes de convertirse en comisionada y luego fue presidenta de la Comisión de Nuevo México. Fue nominada por el presidente Bush y luego por el presidente Obama para servir mandatos o durante 3 mandatos en la Comisión Federal Reguladora de Energía. De modo que Sweden llega al tema con una visión única por haber tenido tanta experiencia estatal. Al principio de su carrera ya trabajó como abogada en el Consejo de Defensa de Recursos Naturales y la Agencia de Protección Ambiental. Es un gran placer para mí y le concedo la palabra a Kelly. Gracias, Carl. Es un gran placer estar aquí y esperaba con ansias esta hora y siempre es divertido hablar sobre cuestiones jurisdiccionales y a veces es difícil encontrar personas que quieren escucharlas. Así que gracias por invitarme a hablar sobre esto aquí. A modo de resumen, permítanme contarles los 3 temas que voy a abordar hoy. La primera son las cuestiones jurisdiccionales que examinan la jurisdicción local, estatal y federal. ¿Quién es el regulador de qué? El segundo tema jurisdiccional del que quiero hablar es cuando es una regulación estatal o federal versus autorregulación versus el mercado competitivo, reemplazando la regulación. Y luego, finalmente, los problemas actuales. Supongo que ninguna presentación estaría completa hoy sin hablar al final de cuáles son los problemas actuales. Y en la jurisdicción del país, de la regulación, hay bastantes de ellos. Pasemos al primer tema, regulación local versus estatal versus federal. No voy a repasar esta línea de tiempo, solo quería poner la línea de tiempo aquí para señalar el comienzo de las cosas, porque ya sea local, estatal o federal, la regulación realmente tiene que ver con la historia de la industria. Al principio, nuestras industrias, y con eso me refiero a la electricidad, el gas,
las telecomunicaciones y el agua, nuestras industrias comenzaron muy localmente y luego se regularon localmente. Con el tiempo, la regulación estatal desplazó la regulación local principalmente, pero no del todo. Y a medida de que el comercio se expandió para cruzar las fronteras estatales, el gobierno federal interviene, no para reemplazar la regulación estatal, sino para llenar los vacíos. Hablemos al principio, cuando había regulación local. Hablamos de la electricidad que llegó a los Estados Unidos. Llegó en 1880 con la estación Pearl Street de Thomas Edison en la ciudad de Nueva York. Y no pasó mucho tiempo antes de que las ciudades de todo el país querían tener electricidad en sus comunidades y algunos grandes clientes querían tener electricidad como hospitales y universidades. Entonces, al principio teníamos negocios locales. Ellos tenían su propio generador en las afueras de la ciudad o en el campus de la universidad, por lo que quemaron todo lo que tenían a mano, madera turba o aceite, o tal vez ubicaron una instalación hidroeléctrica cerca de una cascada o sobre una cascada. Y en 1922 habían 3.774 empresas eléctricas de propiedad privada. A medida que las comunidades se acostumbraron más a la electricidad, pueden ver esta imagen aquí, la competencia estaba forzada a diferentes empresas que intentaban atender a los mismos consumidores a la quiebra y solo logísticamente era muy complicado. Entonces las ciudades tomaron las cosas en sus propias manos y decidieron cómo querían entregar los servicios públicos, no solo electricidad, sino gas y agua, y buscaron hacerlo ellos mismos. Y todavía tenemos muchos servicios públicos de propiedad municipal o decidieron invitar a empresas privadas, capital, para hacerlo con ellos. Y celebró contratos de franquicias locales. Y a cambio de que la empresa obtuviera una franquicia o un monopolio sobre el servicio a la comunidad, el gobierno local los regulaba. Con el tiempo, esas empresas se consolidaron. Los grandes empezaron a adquirir los más pequeños, particularmente en la industria eléctrica, la industria integrada verticalmente. Comenzamos a tener regulación estatal. Los estados se hicieron cargo en parte, en su mayoría del gobierno local, y las compañías eléctricas pasaron a ser reguladas por los estados durante los años 20 y 30. Las empresas de distribución locales, que a menudo usaban gas manufacturado, también pasaron a ser reguladas por el Estado en las décadas de 1910 y 20. Y los estados aprobaron una legislación que autorizaba la regulación económica de los servicios públicos. Y el objetivo era proteger a los consumidores de situaciones en las que no había competencia. Y pueden ver que en esta diapositiva que en el lado derecho de la pantalla hay una especie de placa compuesta por el tipo de poder regulatorio que los estados dieron a sus reguladores estatales. Con bastante frecuencia tenían un poder expansivo para regular las tarifas, para regular la entrada y salida de monopolio, para regular los términos y condiciones de servicio. Y el objetivo era proporcionar tarifas justas y razonables para los clientes y proporcionar ingresos suficientes para que la empresa de servicios públicos siguiera atrayendo el capital necesario para que el público construyera la infraestructura y brinde el servicio. Y a veces, implícitamente en el mandato regulatorio estatal, el objetivo era tener un servicio que también fuera seguro y confiable. En ese contexto, llegamos a la regulación federal. A medida que el comercio se expandió a través de fronteras estatales, tenemos un ejemplo de la industria eléctrica.
Entonces, a medida que nuestro sistema eléctrico se interconectaba más y la red se interconectaba más, podíamos producir electricidad en un estado. En este caso, Narragansett Electric Lighting Company producía electricidad en Rhode Island y la vendía a través de la frontera estatal en Massachusetts, donde el Attleboro Steam and Electric Company residía. Entonces, Attleboro estaba comprando electricidad de Narragansett de conformidad en un contrato de 20 años. Después de varios años, Narragansett acudió a su regulador, la Comisión de Servicios Públicos de Rhode Island, para obtener un aumento de tarifa, y el PUC otorgó el aumento de tarifa, y en el momento de tarifa fluyó hacia el contrato de Attleboro. Attleboro no estaba satisfecho con este desarrollo, por lo que demandó a PSUC de Rhode Island hasta la Corte Suprema, argumentando que esto era inconstitucional, el cargo sobre comercio interestatal para el regulador de Rhode Island para imponer una tasa más alta para un cliente de Massachusetts. Y la Corte Suprema estuvo de acuerdo. Sí, lo que tenemos aquí es una transacción de comercio interestatal, aunque definió que la electricidad de Rhode Island se entregaría en la línea estatal, por lo que no se pretendía que la electricidad fluyera hacia Massachusetts, pero por supuesto que lo hizo. Y la Corte Suprema dijo, esta es una transacción en comercio interestatal. Y número uno, número dos, Rhode Island, su aumento de la tasa le ha aumentado, le ha puesto un cargo. Y número tres, el tribunal concluyó, si se puede poner una tasa a la transacción, Massachusetts podría poner una tasa de la transacción y tendríamos jurisdicciones estatales en guerra, por lo que nuestra conclusión es que la tasa no puede ser regulada por ninguno de los estados. Así que de 1927 hasta 1935, a lo que llegaremos cuando el Congreso aprobó la Ley Federal de Energía, las ventas al por mayor de electricidad y la transmisión interestatal de electricidad no estaban reguladas. Curiosamente, aunque el caso prototípico como el caso Attleboro llegó a llamarse la brecha de regulación de Attleboro, 3 años antes del caso de Attleboro, hubo un caso similar que llegó a la Corte Suprema que involucraba el gas natural industria. Es Missouri versus la compañía natural de gas de Kansas, y la compañía de gas natural de Kansas era un gasoducto interestatal que elevó las tarifas a los clientes minoristas en Missouri y Kansas. Y Missouri y Kansas demandaron a esta compañía argumentando que su aumento de tarifas violaba la cláusula de comercio interestatal, y la Corte Suprema estuvo de acuerdo y dijo, sí, esta es una transacción en el comercio interestatal, pero no hay regulador, tampoco hay un regulador estatal que tenga jurisdicción sobre ella. Entonces, lo que vemos que sucede en la década de 1930, cuando el comercio se expandió a través de las fronteras estatales en electricidad y gas natural y en telecomunicaciones, vemos una serie de estatutos aprobados por el Congreso en respuesta a la Corte Suprema de los Estados Unidos, y la brecha entre las transacciones intraestatales regulados por el Estado y las transacciones interestatales no reguladas. La primera ley de este tipo fue la Ley de Telecomunicaciones o la Ley de Comunicaciones de 1934. Lo que he hecho aquí con algunas de las luces rojas y las viñetas es señalar algunos paralelismos interesantes entre lo que hemos visto y cómo los estados abordan la regulación, con algunas de las diferencias que aplicó el Congreso en el contexto de comunicaciones. Entonces verá que las tarifas razonables, la adecuación del servicio y la idea de apoyar el interés de los inversionistas y el comercio interestatal se plasman en la legislación federal,
Por supuesto, la legislación federal agrega cosas con la legislación estatal no agrega. Y el Congreso también se preocupó por el comercio interestatal y extranjero, las comunicaciones y la defensa nacional y por tener una autoridad centralizada para la regulación. Entonces, el resultado de esto, si pudiéramos pasar a la siguiente diapositiva, es que cuando el Congreso busca llenar el vacío regulatorio con cada industria, se le ocurre un enfoque diferente, un enfoque un poco diferente, dependiendo de la tecnología que se está tratando y la jurisdicción con la que se está tratando. Volvamos a la Ley Federal de Energía. Fue aprobada en 1935. Regula las empresas de servicios eléctricos en su participación en el comercio interestatal. En particular, se aplica, pone la jurisdicción del gobierno federal sobre la transmisión en el comercio interestatal, las ventas al por mayor en el comercio interestatal, las instalaciones que se utilizan para la transmisión y para las ventas al por mayor en el comercio interestatal y los servicios públicos que poseen o operan estas instalaciones, que ahora se lleva a cabo esta regulación federal. Inici- Y después en 1977 la Comisión Federal de Energía fue disuelta y reemplazada por la Comisión Federal Reguladora de Energía que se llama FERC. También es importante saber lo que no cubre la Ley Federal de Energía. No cubre las instalaciones de generación que está reservada a la regulación estatal. No cubre las instalaciones utilizadas para la distribución local. Eso está reservado para la regulación estatal. No cubre las instalaciones utilizadas solo para la transmisión en el comercio intraestatal y no cubre la transmisión de la electricidad consumida en su totalidad por el transmisor. El otro punto interesante que quería hacer es que la Ley Federal de Energía otorga a FERC principalmente jurisdicción sobre los servicios públicos. Estos servicios públicos, a diferencia de lo que podría implicar el nombre, son solo servicios que son propiedad de los inversores. Específicamente, FERC no tiene jurisdicción en su mayor parte sobre los servicios públicos que son propiedad de municipios o condados o estados de los Estados Unidos y no tiene jurisdicción sobre las entidades de propiedad cooperativa en la mayoría de los casos. Habiendo dicho en su mayor parte, como en una parte, en el 2005, el Congreso enmendó la Ley Federal de Energía para otorgar a FERC jurisdicción sobre las líneas de transmisión, ya sean propiedad de empresas de servicios públicos, propiedad de inversores o entidades de propiedad pública o entidades de propiedad cooperativa para fines de confiabilidad y también otorgó a FERC el poder de prohibir, prevenir y prohibir la, la manipulación de los mercados, ya sea realizado por una empresa de servicios públicos, propiedad de inversionistas o cualquier otra persona. Entonces, echemos un vistazo ahora a la regulación del gas natural a nivel federal. El Congreso aprobó la Ley de Gas Natural en 1938. Lo hizo principalmente en respuesta a un estudio realizado por la Comisión Federal de Comercio en 1935 que decía, oye, tenemos gasoductos interestatales y son un monopolio natural y están ejerciendo un poder de monopolio y un poder de mercado en detrimento del público y deberían ser regulados. Entonces, si pudiéramos pasar a la próxima generación,
Entonces, las compañías de gas interestatales comenzaron a existir en la década de 1920, cuando las áreas productoras de gas en los Estados Unidos comenzaron a abrir tierras para la producción de gas y recopilando las instalaciones, después instalaciones de tuberías rápidamente llegó a ser después de eso y las tuberías pasaron las fronteras estatales y el gas liberado de las áreas de producción, en su mayoría despobladas, a las áreas pobladas, principalmente en el este de los Estados Unidos. Y así, en 1938, el Congreso respondió a este estudio de la Comisión Federal del Comercio y creó la Ley de Gas Natural, que también otorgó a FERC, que era en ese momento la Comisión Federal de Energía, jurisdicción sobre los gasoductos interestatales, no los gasoductos intraestatales, sino los gasoductos interestatales. En un desarrollo interesante, al menos es interesante para mí bajo la ley de gas natural, esta regulación de gasoductos interestatales parecía ocurrir sin problemas, con bastante facilidad, hasta la década de 1950, cuando los consumidores demandaron a Philips, Phillips Petroleum, que también era un productor de gas, argumentando que la ley de gas natural, que definía su jurisdicción sobre las empresas de gas natural, ese gas natural que la Comisión Federal de Energía había interpretado como gasoductos interestatales, los clientes argumentaban que los productores eran empresas de gas natural. Y en una decisión de 5-4, Phillips contra Wisconsin, la Corte Suprema de los Estados Unidos estuvo de acuerdo y le dijo a la Comisión Federal de Energía que tenía que regular a los productores. Esto fue el comienzo de lo que resultó ser un problema muy grande y significativo. Empezó como un problema de tarifas. La Comisión Federal de Energía está encargada de regular las tasas de productores. En este momento hay miles de productores, tal vez 4,000 productores o más en los Estados Unidos. En realidad no son monopolios, compiten entre sí y la Comisión Federal de Energía se enfrentó a tener que manejar inmediatamente 400 casos de tarifas con costos individuales de productores variaban mucho por caso. Y el FPC se dio cuenta que simplemente no podía hacer eso. Entonces, en lugar de regular a los productores individuales, se dedicó a regular las áreas de producción y creó, subdividió la producción en áreas de producción y estableció una tarifa máxima sobre el costo que se podía cobrar por cada área de producción. Era un instrumento muy fuerte, pero estaban realizando un cargo que la Corte Suprema les dijo que tenía que realizar. Lo que sabemos ahora, durante el embargo de OPEP en 1973, cuando no recibíamos suficiente petróleo en los Estados Unidos, porque estábamos importando y recurrimos a nuestro gas natural, en esta producción nos enteramos que no teníamos suficiente producción de gas natural para satisfacer la demanda y mientras que analizamos el problema, quedó muy claro que las tarifas que había impuesto la Comisión Federal de Energía estaban demasiado bajas. Y en respuesta a esas tarifas, la exploración y producción de gas nuevo, el gas en la boca del pozo se ha detenido y pausado porque resultaba demasiado caro para los productores ganar dinero en el negocio, dado las bajas tarifas. Eso estimuló al Congreso a aprobar la Ley de Política de Gas Natural de 1978,
que inicialmente permitió un aumento en esas tarifas máximas, pero con el tiempo, hasta 1985, le dijo a FERC en este momento que están a cargo de eliminar gradualmente la regulación del gas en la boca del pozo, porque la industria era muy competitiva y la regulación de tarifas estaba resultando ser peor del problema percibido. Y podrías ver esto. La otra cosa que es interesante es que FERC mantiene jurisdicción sobre las tasas de producción, pero no tiene la jurisdicción. Y podrías decir que este es el primer ejemplo de las tarifas basadas en el mercado o el enfoque basado en el mercado que utilizan los reguladores en lugar del costo tradicional del servicio. Y este enfoque basado en el mercado sigue siendo utilizado por los reguladores en situaciones en las que lo que había sido una empresa monopolista se envuelve con el avance de la tecnología cada vez más competitiva. Creo que el punto que quería hacer aquí es que en la regulación interestatal de la electricidad por parte de la FERC, los objetivos son muy similares. Los objetivos que tiene FERC y que el Congreso tiene para la regulación federal son muy similares a los objetivos que los estados establecieron en los años 20. Los 10 y 20 para regulación estatal, tarifas justas y razonables, regulación de entrada y salida, regulación de términos y condiciones de servicio y proporcionar un flujo de ingreso a la entidad regulada que sea suficiente para permitirle adquirir capital para construir la infraestructura y ejecutar las operaciones necesarias para brindar un servicio seguro y confiable. Me gustaría pasar ahora a la distinción entre la jurisdicción federal y estatal, particularmente en aquellas empresas que están bastante integradas a la perfección. Y la industria eléctrica es una de esas, quizás la más integrada entre la distribución, transmisión y generación. Esta diapositiva les muestra varios casos históricos que han sido fundamentales para darnos una demarcación por parte de la Corte Suprema de la línea entre jurisdicción federal y estatal sobre las tarifas y actividades de las empresas de servicios eléctricos. Me gustaría volver a la Ley Federal de Energía y la brecha de Attleboro. Cuando el Congreso actuó para llenar la brecha de Attleboro, estaba actuando contra un telón de fondo, como dijimos, de una amplia regulación federal de la industria eléctrica. Y el Congreso señaló que en Ley Federal de Energía se dice específicamente que la regulación federal de la transmisión de electricidad y la venta de electricidad en el comercio mayorista e interestatal se extenderá solo a aquellos asuntos que no están sujetos a la regulación de los estados. Entonces, Congreso reconoce explícitamente que existe una jurisdicción reguladora estatal en la industria eléctrica y que eso es un hecho y que FERC debe llenar el vacío en la regulación dejado por la decisión de Attleboro. Sin embargo, esta línea divisoria entre la jurisdicción federal y estatal no siempre ha sido obvia para todos nosotros. No hace falta decirlo, históricamente has- ha sido bastante polémica. Eh, Algunas de las decisiones históricas de la Corte Suprema de los Estados Unidos se establecen en esta gráfica. La Comisión Federal de Energía contra
el Southern California Edison Company estableció que todas las ventas al por mayor están sujetas a la jurisdicción regulatoria federal plenaria, incluso cuando son una venta al por mayor entre dos servicios públicos en el mismo estado, lo cual circunstancia en el caso de Southern California Edison. Y la Corte Suprema dijo que no importa, lo que importa es que sea una venta al por mayor. La decisión de la Comisión Federal de Energía versus Florida Power and Light en 1972 estableció que la FERC tiene una amplia jurisdicción regulatoria sobre la transmisión de energía eléctrica en el comercio interestatal. En efecto, dijo la Corte Suprema, dada que hay una red interconectada en los Estados Unidos, bueno, en realidad hay tres, la interconexión oriental, la interconexión occidental y en Texas, el Congreso dijo que cuando se coloca un electrón en esta red de transmisión, está en el comercio interestatal, ya sea que de hecho fluya solo a 10 metros a la instalación de un lado, al generador, no importa, está en comercio interestatal y que la FERC tiene jurisdicción sobre la transmisión de electricidad en, en el comercio interestatal. El caso Narragansett Electric Company versus FERC fue negado por la Corte Suprema en el 1978. En este caso, representa la proposición que cuando una empresa de servicios públicos incurre razonablemente en un caso, en un costo para atender a los clientes minoristas que surge de una tarifa aprobada por la FERC. Por ejemplo, si una empresa de distribución tiene que pagar un coste de transmisión, dado que el costo de transmisión se establece mediante una tarifa aprobada por la FERC, los reguladores estatales de servicios públicos deben traspasar este costo de los consumidores minoristas en las tarifas minoristas de servicios públicos. Eso es lo que se llama la doctrina Narragansett. Luego, la doctrina de Narragansett se extendió de las tarifas aprobadas por la FERC a las asignaciones de poder aprobadas por la FERC en el caso de Nantahala. Nantahala Power and Light Company versus Thornburg en 1986 y se amplió hasta más en un caso de 1988 donde la Corte Suprema sostuvo que una comisión estatal no pudo realizar una investigación sobre su utilidad imprudentemente incurrió en esos costos, lo que fue en este caso el caso de Mississippi Power and Light Company, la extremadamente costosa planta de energía nuclear. Quiero pasar de esta línea divisoria que ha sido demarcada a lo largo del tiempo por la Corte Suprema de Estados Unidos a una situación que en realidad no es tanto de una línea divisoria, y eso es la área de los mercados mayoristas. Entonces, a medida que los mercados mayoristas de electricidad se expandieron de lo que originalmente era un contrato, esas transacciones basadas en contratos y todavía lo son, pero a finales de los 90 y mediados de los 2000, los mercados mayoristas se expandieron a mercados regionales de subastas basadas en ofertas. Sé que probablemente todos los que asistieron a este seminario o webinar conocen las organizaciones regionales de transmisión y las operadoras de sistemas independientes. Hay 7 de ellos en todo el país. En todos dirigen mercados mayoristas y son mercados regionales de subastas basadas en ofertas y son el RTOS y el ISOS, son servicios públicos jurisdiccionales, PERC, y los mercados que también administran también son servicios públicos jurisdiccionales. Y creo que ahora es más fácil hablar de ellos en lugar de una línea que separa la jurisdicción estatal de la jurisdicción federal. Es mucho más difícil. La línea tan borroso, creo que deberíamos verla como más un equilibrio. ¿Dónde está? Cuando nos metemos en preguntas que tienen que ver con la función de sus mercados, ¿dónde está la autoridad del Estado y dónde está la autoridad federal?
Y hemos tenido 6 casos que nos han ayudado a tratar de comprender el equilibrio, al menos de la perspectiva de la Corte Suprema, de dónde está la división. Tenemos el caso de Oneok, que está en el lado de la autoridad del estado de la balanza. Fue un caso de la Corte Suprema de 2015 que defiende las leyes estatales antimonopolio destinados a proteger las ventas minoristas de gas de la preferencia por la ley de gas natural. Y la Corte Suprema, en este caso, defendiendo la autoridad de los estados para hacer cumplir sus leyes antimonopolios en preferencia por la ley general, la ley de gas natural. Dijo, sabes, lo importante aquí es el objetivo, en que la ley estatal tiene el objetivo de determinar si la ley es reemplazada, y en el caso de UNEOC, la Corte Suprema dijo, lo que el Estado está tratando de apuntar es la protección de los clientes, que son clientes minoristas, y esa es una autoridad legítima de los estados que no tienen preferencia por la ley de gas natural. En 2016 teníamos en otro lado de la balanza, teníamos FERC versus la Asociación de Suministro de Energía Eléctrica o EPSA, y en ese caso la Corte Suprema estaba tratando con la autoridad de FERC para ordenar que RTOS y ISOS proporcionen la venta de respuesta a la demanda de sus mercados mayoristas. Y en este caso, a los estados les preocupaba que la respuesta de la demanda fuera realmente una actividad que estaba realizada por los clientes minoristas. ¿Y por qué la FERC debería tener la jurisdicción para permitir a los clientes minoristas obtener jurisdicción sobre lo que los estados percibían como clientes minoristas, que deberían ser jurisdiccional estatal? Y la Corte Suprema no estuvo de acuerdo. Dijo, bueno, lo que realmente tenemos aquí es que tenemos a FERC tratando de hacer su mercado mayorista que funcione, y eso es lo que apunta la acción de la FERC. Distinto a OneOak, donde la acción se dirigía a clientes al por menor. La acción con FERC da la respuesta a la demanda. El Tribunal Supremo vio a través de los ojos de FERC, dijo que FERC está tratando de hacer que su mercado mayorista trabaje, y reconocemos que el impacto en el mercado minorista, que hay un impacto en el mercado minorista, porque esos mercados no están sellados herméticamente entre sí. Pero en este caso, FERC está apuntando a sus mercados mayoristas, y la Corte concluyó que no puede existir un ideal platónico de separación estricta entre los ámbitos federal y estatal cuando hablamos de los mercados eléctricos. Creo que ese principio ha sido aplicándose por la Corte Suprema en 3 casos posteriores. Bueno, en el siguiente caso, en el caso de 2016, Hughes versus Talent Energy Marketing, en ese caso, la Corte Suprema determinó que un intento de la Comisión de Servicios Públicos de Maryland para incentivar la construcción de un nuevo central eléctrico de gas fue sustituida por la Ley Federal de Energía debido a la naturaleza específica del apoyo que Maryland quería brindar. Maryland tenía lo que iba a financiar esta planta de energía a gas mediante un contrato por estructura de diferencias. En otras palabras, fijó el precio al que se vendía la electricidad en el mercado mayorista de la FERC, y luego dijo, le daremos la diferencia que necesita para construir su planta sobre lo que necesita en el mercado mayorista de FERC.
Y la Corte Suprema dijo que la acción estatal apuntó a fijar la tarifa que recibe el generador por sus ventas en el mercado PJM, que es un mercado jurisdiccional FERCI, que esa es una interferencia indebida y es reemplazada por la Ley Federal de Energía. Así que lo pusimos del lado de la autoridad federal. En 2018 hubo dos casos decididos en el séptimo circuito y en el segundo circuito. No sé si se solicitó el certificado o no es esos casos. Ambos son muy similares y involucran políticas estatales que preveían programas de crédito de cero emisiones. El estado de Illinois y el estado de Nueva York, ambos ofrecieron créditos para sus generadores nucleares que emitían cero carbono, pero las políticas estatales se desarrollaron en realidad con mucho cuidado de la sombra de Hughes contra Talen y es más específicamente para no apuntar al precio de los mercados de subastas al por mayor, sino para obtener un crédito que fuera separado y distinto del precio en el mercado. Curiosamente, debido a que fue, por supuesto, el precio en el mercado mayorista lo que causó la SEC, fue la misma situación que Hughes versus Talen, que en el sentido que los generadores recibían ingresos de la venta al por mayor de la FED. Los mercados de subastas basados no están recibiendo ingresos suficientes para mantenerlos en negocio y los estados querían darles un incentivo o subsidio, así por decirlo, lamento por usar la palabra este para mantener su negocio, en este caso, en el caso de SEC. Tanto en el segundo circuito como en el séptimo circuito dijeron que los programas estatales se considerarían constitucionales porque evitaron el programa Hughes, evitaron atarse a la participación del mercado mayorista. Creo que en estos casos son instructivos, no solo para mostrar que es un poco difícil estos días predecir dónde está la línea, sino que la Corte Suprema nos dirá caso por caso dónde está esa línea y es más un equilibrio de intereses estatales versus intereses federales. Creo que tratar de determinar cuál es la línea del Congreso que promulgó la Ley Federal de Energía. Ahora me gustaría pasar al segundo tema. Y ese es, bueno, el primer tema. Estábamos hablando de si será una regulación local o una regulación federal. Ahora, me gustaría hacer un diferente tipo de contraste. ¿Vamos a tener una regulación estatal o federal de una empresa de servicios públicos o vamos a dejar que la empresa de servicios públicos se autorregule? ¿O vamos a permitir que la disciplina del mercado competitivo sea un sustituto de la regulación? Me gusta pensar en esto como, bueno, hablemos de servicios eléctricos. Las empresas de servicios eléctricos que son propiedad de inversores son, son monopolios o tienen poder de monopolio y son reguladas por las empresas de servicios públicos estatales, las comisiones estatales de servicios públicos y por el gobierno federal, porque tienen un poder de monopolio y los gobiernos quieren proteger al público y los clientes del ejercicio indebido de ese poder monopólico. Ahora echemos un vistazo a los servicios públicos de propiedad pública, Austin Energy, Salt River Project, el Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles. Hay muchos servicios públicos de propiedad municipal y por lo general, aunque no exclusivamente, no exclusivamente, pero por lo general no están regulados por los estados o por FERC.
La razón por eso radica en el hecho de que los clientes que van a estar protegidos por, por la operación del poder monopólico o el poder del mercado de estos servicios públicos, las entidades que supervisan el servicio público o son dueños de servicio público son elegidos, por lo que los clientes también son los votantes que votan los funcionarios que administran los servicios públicos. Entonces, la idea es que debido a que los clientes en su papel de votantes podrían cambiar la propiedad, si se quiere, y la administración de sus servicios públicos de propiedad pública, no necesitan la regulación federal o la regulación estatal para estar protegidos. Y a la inversa, los funcionarios electos que determinen cuáles son las tarifas de los servicios públicos, cuáles son las tarifas, cómo es el servicio, cómo son los términos y condiciones, están sujetos a ser eliminados por sus votantes que también son clientes. Y la teoría es que son mucho más sensibles a las necesidades del cliente que si fuera propiedad de un inversor. Y de manera similar, aunque de manera diferente, con los servicios públicos de propiedad cooperativa, el propietario es el cliente y la empresa de servicios públicos de propiedad cooperativa se rige por una junta de clientes elegida por los clientes. Entonces, la teoría es que no necesitan, debido a que son propiedad de ellos mismos y se gobiernan a sí mismos, no necesitan el regulador federal o el regulador estatal para protegerlos de ellos mismos. Sé que, sé que la siguiente fase en este curso es de varias partes sobre la teoría de regulación, sobre modos de servicios públicos, modelos de negocios de servicios públicos. Y este es un ejemplo de cómo los diferentes modelos de negocios de servicio público también dictan diferentes regulaciones o diferentes reguladores. Y aunque no es exactamente lo mismo que los modos de regulación públicos, lo mencioné anteriormente en nuestra charla aquí, ya que porque comenzamos con la regulación económica de estas empresas, porque tenían el monopolio, poder o poder de mercado significativo, sino poder de monopolio total, y que el deseo era proteger al cliente del ejercicio de ese poder de monopolio y ese poder de mercado. A medida que las tecnologías han cambiado, el comercio ha aumentado y las partes de la industria se han convertido en más competitivas. Hemos visto que reguladores, tanto a nivel estatal como federal, pasar de regulación del costo de servicio a la regulación de tarifas basada en el mercado y a la reestructuración del monopolio integrado para deshacerse, por así decirlo, de la parte competitiva de ese monopolio y permitir que el mercado sea el regulador, por así decirlo. Y ahora pasemos a los problemas actuales. Así que hay una serie de cuestiones jurisdiccionales que se presentan en estas industrias debido a que el tiempo es corto, solo las identificaré y no las voy a discutir. En la industria eléctrica existe un desafío para declarar los esfuerzos netos de medición. En la industria eléctrica también existe un desafío a la jurisdicción estatal sobre la elección de generación por parte del FERC en posición de una regla de precio de oferta mínimo en el PJM, RTO y más recientemente en el orden de FERC que prevé la participación de recursos energéticos distribuidos en sus mercados y agregadores de sus recursos. Ellos, FERC es en cierto sentido ha desafiado la creación del agregador y la creación del rol de agregación
que es un papel que ha sido asumido por los estados. En telecomunicaciones tenemos el servicio de financiación universal como un problema que se está volviendo más controvertido, ya que el Fondo de Servicio Universal está perdiendo a medida que sus ingresos disminuyen, a medida que las personas pasan a otras metodologías de comunicación, la adopción y asequibilidad de la banda ancha es un problema, aunque la implementación de la banda ancha está avanzando. Em, la asequibilidad y otros problemas no mantienen bajas la tasa de adopción. Y Lifeline, las tasas de adopción se estancan o disminuyen a medida que el programa pasa de un programa centrado en la voz, un programa en la banda de carretera, y la FCC y los estados tienen que que tienen que centrarse en redefinir y rediseñar el programa. En la regulación de agua tenemos a PFAS, las sustancias PER y polifluoroalquilo, un grupo de sustancias químicas artificiales que pueden provocar efectos adversos por la salud de los seres humanos, que se encuentran en el agua y agua potable y aún no están regulados formalmente por el EPA, por lo que están los estados creando sus propios estándares para la salud, para PFAS en el agua potable de manera gradual. Costos de reemplazo de infraestructura que la EPA estima que los servicios públicos de agua potable en la nación necesitarán 470.000 millones en inversiones en infraestructura durante los próximos 20 años. Y asequibilidad. Actualmente no existe un programa de asistencia de bajos ingresos obligatorio por ley para los clientes de agua a nivel federal y lo hemos visto en consecuencias trágicas en Michigan y en otras partes del país. Entonces, estos son algunos de los problemas actuales que continúan crear tensión entre la autoridad federal y estatal y continuaremos manteniendo ese problema en nuestro plato en el futuro. Así que gracias, Carl. Gracias por la oportunidad de hablar sobre estos temas. Gracias. Esa fue una excelente descripción general de los problemas y he estado involucrado en estos problemas durante muchos años. Eh, Hiciste un gran trabajo Gracias. explicándolo. En particular, en los casos fue un gran resumen. Tenemos un par de preguntas. Así que aquí hay una. ¿Puede una comisión de servicios públicos exigir que los proyectos de una empresa de servicios públicos utilicen contratistas en el Estado para mantener los costos bajos? ¿Generaría eso preocupaciones constitucionales, cláusula de comercio, protección, cláusulas de privilegios? Realmente interesante. Supongo que la pregunta es asumir que sería para la construcción de una instalación jurisdiccional de FERC, por ejemplo, una línea de transmisión. Sí, ese sería uno. O Eh, sí, yo sí, iría con eso. con respecto a una línea de transmisión, yo diría que no hay problema porque FERC no tiene jurisdicción sobre la ubicación de esa línea de transmisión o el desarrollo o construcción de la misma, solo de la regulación de tarifas, la operación. Así que yo diría que no hay problema. Ok, entonces sería lo mismo para un gasoducto Bueno, o tiene un poco más de jurisdicción al respecto. de hecho, nos estamos metiendo en un caso más difícil, ¿no? Sí, FERC tiene jurisdicción sobre la ubicación y la construcción. Creo que aún así el Estado tendría el mejor argumento de que exigir que las tuberías utilicen mano de obra sindical, por ejemplo, no afecta la seguridad o la confiabilidad o es un costo, obviamente, y supongo que podría decirse que sí. La premisa es que resultaría en un costo más alto, pero no creo que FERC tenga un interés particular en esto.
¿Tiene una opinión sobre si la energía de la estación en los parques eólicos, propiedad de una empresa de servicios públicos generada en el sitio, entregada a partir de la generación interestatal fuera del sitio del mismo IOU, es una venta minorista de electricidad? Voy a decir eso de nuevo, visto que hay una línea de casos al respecto y estoy bastante segura que sí es una jurisdicción estatal. Bueno, no recuerdo la respuesta. Digamos que hay una respuesta y tendré que investigar y volver contigo. Obviamente no es una respuesta intuitiva, pero alguien ha hecho la llamada. De acuerdo. Quizás déjame terminar con una pregunta. Que desde tu perspectiva como reguladora estatal y federal, como su posición como comisionada, ¿qué tan diferente es eso en términos de la forma en que piensas sobre los casos que ah, eh, tienes entre sí y el Es enfoque? muy similar, muy similar. Habiendo crecido como una reguladora estatal y yendo a la FERC, me sentí como en casa, es muy similar. Ahora, la única diferencia fue que cuando fui a FERC en el principio de 2000, había en mi estado de Nuevo México, había apenas el comienzo de una regulación basada en el mercado. En otras palabras, los generadores independientes apenas estaban comenzando para hacer negocios en el estado. Y Nuevo México no lo ha hecho y todavía no lo ha hecho reestructuración. Entonces, para mí, la nueva dimensión cuando fui a FERC, que ahora se extiende a los estados, fue la autoridad de tarifas basadas en el mercado y cuando reducí los costos de la regulación del servicio y permitir que los mercados manejen la regulación y cuando no. Ok, maravilloso. Bueno, muchas gracias. Tenemos la suerte de tener a Sue Tierney con nosotros la próxima semana y hablará sobre algunos de los problemas asociados con la transformación de los distintos mercados regulados. Quiero recordarles a todos de nuevo que pueden vernos en el canal de YouTube. Hemos puesto una señal ahí, un letrero para ustedes. Lo siento, ah, acabo de recibir un texto, un mensaje de texto de que les proporcioné información incorrecta. Peter Fox Penner hablará la otra semana sobre modelos comerciales de servicios públicos, lo siento. Y entonces lo hará la semana siguiente, pero entonces ambos van a ser grandes conferencistas y espero que se puedan unir eh, a, a ambas presentaciones. Peter tiene una gran perspectiva en cómo funciona el modelo de servicios públicos y cómo ha ido cambiando durante el tiempo. Así que por favor, nuevamente gracias a Sweden por su maravillosa charla. Por favor, manténgase a salvo y espero verla la Gracias, semana Carl. entrante.